me vuelvo la cabeza de Google para Colombia. Como Dios es tan grande, otro día recibo otra llamada a la nada de un amigo de Discovery de Estados Unidos y me dice: Caro, el country manager de Discovery de Colombia se fue. Terminó en ese red de canales, en ese momento en 14 canales de televisión, hasta que un día empecé a sentir unas sensaciones de estarme ahogando en mi propia vida, que estaba firmando un contrato de negocio extraordinario que había hecho. Y suena el teléfono y es mi papá. Mi amor, tengo cáncer. Papá, el cáncer se cura. Le dice: Carolina, tengo más de 20 metástasis. Empezó a pasar el tiempo y no se moría y no se moría, y el cáncer entró como en un punto de equilibrio. Nacían 30 metástasis y se morían 30 metástasis. Era como que se cebó ahí. El tumor, que ya era gigante, dejó de crecer. Y entonces levanté la mano, fui donde una psicóloga y Marisol me dice: ¿y tú te acuerdas tú quién eres? Y mi mente no se fue a la vicepresidenta de ni la presidenta de nada, mi mente se fue a la niña, y me acordé de las escenas que te narré. Dije: soy una maga. Empecé a ganar como un nuevo estatus, ¿sabes? O sea, como que la gente, pues antes me veían con estatus porque tenía un título, ahora yo no tengo título, no tengo cargo, no tengo el logo, soy Carolina Angarita Barrientos, soy yo. Las redes sociales están llenas de likes, pero ¿qué hay detrás de ellos? Soy Paula Castillo Lenis y en este espacio descubriremos las historias, estrategias y verdades de quienes crean contenido con propósito. Esto es Detrás del Like, el podcast, donde el mundo digital se vuelve real. Hoy en Detrás del Like nos acompaña una mujer que ha vivido varias vidas en una sola y todas con sentido. Empezó contando historias desde el periodismo, llegó a las mesas en donde se toman grandes decisiones en compañías como Google y Discovery, y hoy dirige algo mucho más grande, su propia libertad. Carolina Angarita Barrientos es la prueba de que la magia sí existe, pero que solo se despierta si uno se atreve a escucharse. Hoy viene a abrir su corazón y su alma para recordarnos que siempre podemos elegir una vida distinta. Caro, qué placer tenerte en este espacio. Ay, muchas gracias, y qué palabras tan hermosas, Divina. Muchas gracias. Pues Caro, este es mi momento fan, porque yo a ti te sigo los pasos desde 2020, cuando tú comenzaste muy activa en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, y yo te seguía y te veía me acuerdo mucho que estábamos en pandemia, y yo decía: ay, a mí me gusta cómo piensa ella, y yo te seguía y veía todo lo que tú escribías. Entonces la verdad es que para mí es un honor tenerte en este espacio en Detrás del Like. Ay, tan hermosa, te lo agradezco, y de verdad también para mí es un honor que me hayas invitado acá. Pues mira, Caro, tú estás aquí porque para mí es muy importante conocer los procesos de las personas, porque muchas personas piensan que uno ha alcanzado muchas cosas en la vida y en su trayectoria profesional, de pronto por privilegios o por suerte, y resulta que es que uno se la ha tenido que guerrear mucho, y tú eres una prueba de eso. Y Detrás del Like cuenta los procesos de las personas, y yo quiero que comenzamos a hablar de ti, de dónde nace todo ese poder transformador que tú tienes, de dónde vienes, de tu casa, de tu infancia. Pues cuéntanos un poco más, por favor. Pero con mucho gusto. Mira, yo nací en una familia clase media colombiana. Papá y mamá trabajaban. Mi mamá psicóloga, mi mamá fue una gran pionera en la psicología, fundadora de la Federación Colombiana de Psicología en su momento, luego Colegio Colombiano de Psicología. Una mujer académica, cofundadora de 2 universidades, súper trabajadora. O sea, los recuerdos que yo tengo de mi mamá, incluso yo ya grande, cuando trabajaba con Julio Sánchez Cristo en radio, yo me despertaba a las 4 de la mañana y con mucha frecuencia veía a mi mamá despertarse a la misma hora. Cuando yo trabajé en televisión, mi primer trabajo, que fue CMI, que terminábamos a las 10 de la noche, llegaba a mi casa a las 10:30, veía a mi mamá despierta. Entonces mi ejemplo fue de la mejor mamá del mundo, que trabajaba muchísimo, y más que la cantidad que nos daba era la calidad del tiempo que nos daba. Y mi papá, por su lado, era un genio para las matemáticas, le ganaba las calculadoras, era un estudiante rebelde. En su momento, como tuvo fama de genio en el colegio, se lo pelearon la Javeriana y los Andes, y él dijo: pues me voy a la Universidad Nacional. Y en la Nacional se convirtió en el primer estudiante en estar en el consejo directivo de la universidad, porque logró entender como los de los dos bandos, digamos. Entonces tengo 2 papás muy especiales, sí, ambos muy académicos, muy intelectuales, muy rebeldes en su estilo. Y yo crezco entre libros, y yo crezco amando el aprender
y con hambre de saber más toda la vida. Digamos que para mí eso ha sido absolutamente determinante, porque yo soy obsesionada por aprender y traducir lo que aprendo para poderlo enseñar de la manera más sencilla posible. Entonces ahí están mis orígenes. Y en paralelo, una historia que iba ocurriendo conmigo era que cuando yo llegaba al colegio, tiraba la maleta, salía a la calle a jugar y a mí me encantaba pues pasar toda la tarde con mis amiguitos del barrio. Y obviamente Bogotá, el cielo tronaba, llovía. Y entonces yo descubrí un día que si yo me metía en un techito y ponía las manos en posición de oración y cantaba Sol, Solecito, la lluvia paraba. Y yo empecé a pensar por dentro, miércoles yo hago magia. Y hacía Claro, magia sí, porque sí, paraba sí. la lluvia. Y lo que ocurría era que al día siguiente yo me subía al bus del colegio y mis amiguitos me decían, oye, Caro, ¿y te preparaste para el test oral de inglés? Y yo, test oral, inglés, matemáticas, ¿cómo así? Entonces, ¿qué pues tengo que hacer magia? Entonces llegaba al bus del colegio, ¡chum! ¡Pum! Se parqueaba. Y bajaba esta muchachita corriendo, misa de 7, hostia en la boca. Dios mío, please, porfa, si bucle, porfa, échame una mano con el test. Y ese día al profesor le daba, yo soy angarita por A, y ese día el profesor le daba por el test oral empezar por la Z de Zapata y de ahí para atrás. Y llegaba hasta la J de Jiménez y Angarita se salvaba. Y yo decía, yes, hice magia. Entonces, yo crecí pensando en la magia. Mientras me veía a mis papás hermosos, amorosos, los mejores papás del mundo, y yo decía, yo soy maga, hasta que llega un día en donde que nos empiezan a decir el sistema, los medios, todos, sangre, sudor, lágrimas, lucha, sacrificio, el sudor de tu frente, tienes que guerreártela. Y yo me metí en esa película, el sangre, sudor y lágrimas, y en efecto, como tú bien dijiste al principio, me la guerreé mucho. Hasta que un día, esa guerreada que me ha llevado a grandes ligas, vicepresidente de programación y mercado de RCN Televisión, el canal número 1 del país, súper exitoso, ganábamos el rating, pum, hasta que un día empecé a sentir unas sensaciones de estarme ahogando en mi propia vida. Me subí a un carro, tenía que bajar la ventanilla, sacar la cabeza, ¡ah! Bocanadas de aire y el aire era como si no me entrara, como una cosa horrible. Y una noche, y ya me estoy adelantando ahora, si quieren nos devolvemos, sé que me adelanté, y una noche me di cuenta que lo que tenía era un vacío muy profundo. Y ese fue el principio de mi noche oscura que me llevó al renacer más grande de mi vida. Fue también el principio de mi gran transformación, porque entendí que realmente el paradigma de la lucha y el sacrificio es un paradigma mentiroso. Creernos luchadores y guerreros nos mete en la película de que todo es a punta de lucha y guerra. Y dije, me bajo de ese bus. No todo es sangre, sudor y lágrimas. Claro que hay que trabajar, por supuesto, pero ¿desde qué lugar lo hacemos? ¿Desde la guerra y el esfuerzo y el dolor? ¿O hago exactamente lo mismo desde un paradigma del gozo y el disfrute? Así sea que tenga que estar fregando pisos, lo que sea que haga. El lugar desde donde lo hago puede cambiar radicalmente. Entonces, ahí, bueno, ahí te hice un resumen. No, pero me encanta que lo cuentes así por varias razones, porque mira que las dos somos colegas, yo también soy periodista. Y muchas personas pensamos que lo que estudiamos en un comienzo nos define para toda la vida. Entonces, por ejemplo, te pongo el caso de los periodistas. Los periodistas estudiamos y comenzamos nuestra carrera en un medio de comunicación, como también lo comenzaste tú, que quiero que nos cuentes un poco de esos pasos por el periodismo. Y pensamos como, no, pues yo toda la vida me voy a quedar acá y yo cómo voy a llegar al mundo corporativo, a estas grandes empresas a tomar decisiones. No, pues esto fue lo que yo construí. Y de pronto nos vamos conformando con cosas pensando en que no podemos más y que no somos merecedores de más. Quiero que nos cuentes cómo fue tu paso por el periodismo y cómo fue ese salto al mundo corporativo. Sí, pero claro que te lo cuento. Va a arrancar, entonces, bueno, terminé colegio a los 16 años. A los 15 me quise ir de 6 meses del país y mi papá me dijo, no, estás muy chiquita, 15 años para andarte viviendo por ahí sola. Entonces, 16 termino, 16 entro a la universidad. Para mí la universidad fue gozo total. En el colegio había materias que... Y yo pasaba así raspando, pero porque mi Dios es muy grande. Pero en la universidad, en cambio, en la universidad todo me parecía fácil. Yo estuve comunicación social y todo me parecía fácil, todo me lo gozaba. Y entonces me quedaba tiempo libre, me metía a teatro y a patinaje, a sociología, hacía mi programa de radio y hacía mi revista, bueno, todo. Cátedra Galán en su momento. Y llega un día en que con mi programa de radio, llega el alcalde de Bogotá de esa época a la universidad y yo tenía justo esa misma hora un examen, entonces le pido a un compañero que trabajaba conmigo en el programa de radio, ve y entrevista al alcalde. Y él va a entrevistar al alcalde para nuestro programa de radio de la emisora de la universidad
Y en la primera fila estaba una periodista que se llama Nora Correa. Nora vio a mi amigo y le dijo, oiga, usted es un chino pilo, yo estoy buscando practicantes, trabajo en un noticiero que se llama Krypton. Krypton, su noticiero en Santa Fe, Bogotá. Y entonces le dice a él, le dice, oye, pásame tu hoja de vida. Y él llega emocionado, Carolina, mira lo que me acaba de pasar. Me pidieron mi hoja de vida. Yo dije, buenísimo. Y entonces me dijo, ¿me la ayudas a hacer? Yo dije, claro que te ayudo a hacer. Y meto de paso con la mía y mandamos las dos hojas de vida. Historia corta, nos fuimos los dos chin chin con nuestras hojas de vida. Llego a Krypton, su noticiero de Santa Fe de Bogotá. Nos saludan muy queridos y no nos vuelven a parar bolas. Yo vuelvo al día siguiente con él, no nos paran bolas. Yo digo, aquí por aquí no es, hay que saber entender las señales. Él sigue yendo como una semana más y lo ignoraron. ¿Qué estaba pasando? Que a Nora Correa le habían hecho una oferta de otro noticiero, nosotros no sabíamos, y un mes después me llama Nora y me dice, Carolina, me encantó tu hoja de vida. Yo, claro, yo metí todas las 450 cosas que hacía, y entonces me dijo, y quiero que seas mi asistente como practicante, y yo, yes. Y yo llego, y el primer día, Yamid Amat me dice, yo tenía en ese entonces ya 20 años, Yamid me dice, no, ¿cómo así que practicante? Usted lo que viene acá es a trabajar como todos. Y yo sentada en una mesa de redacción con un poco de periodistas, se me parecían grandísimos, yo tenía 20 y todos tenían 30, y yo, todos enormes. Sí. Pero yo tengo una cosa desde chiquita y es que mi boca actúa antes que mi mente. Entonces yo a todo voy diciendo que sí, es sí. Entonces, usted se le mide y yo, claro, y por dentro, ¿qué hiciste? ¿Cómo dijiste eso? ¿Ahora qué vas a hacer? Pero ya mi boca había dicho que sí y yo ya me metí. Entonces me tira el periódico el primer día. Y yo, ¿qué hago con esto? Estaba doblado en la editorial, leo la editorial y decía que había una orden de la corte que los hospitales tenían que atender a los enfermos de SIDA gratis sí o sí. Y yo dije, ok, cojo esto y ¿ahora qué hago? Entonces me ocurrió llamar al Ministerio de Salud. Soy Carolina Garita de CMI, mi primer día de practicante, ¿no? Historia corta, que entrevisté al ministro, que entrevisté a los directores de la clínica y me fajé mi primera nota. Y aquí tengo otra lección. Yo me senté a escribir mi primera nota con mis conocimientos universitarios y un periodista muy querido, muy reconocido hoy, con la mejor intención, sacó la hoja. En ese momento el noticiero todavía no estaba pasándose a computadores. Yo ya había hecho mi tesis en computador, pero el noticiero al estilo Yamid tenía máquina de escribir. Me arranca la hoja, lee y me dice, no niña, lo rompe, por aquí no es. Pero como lo estaba haciendo buena gente y con muy buena actitud de verdad, yo dije, pues tiene razón, yo soy una niña que es mi primer día. Y él se sienta y escribe la nota, me dice, mire niña, aquí es. Yo la veo, me parece súper bien escrita, yo me subo orgullosa donde Yamid, mira mi nota. Yamid la mira y me dice, esto no sirve para nada, y la vuelve a romper. Claro, él no sabía el claro, y se sienta y empieza a escribirla, y aquí viene la lección. Él empezó a escribirla exactamente de la misma manera que yo la había escrito. Pero claro, uno pues confía, claro, pero a mí sí me dejó una lección de creer más en, claro, de confiar. Exactamente. Entonces, bueno, nada, hice mi primera nota y ahí comenzó una carrera donde a los 4 meses me dicen ya la contratamos, pero yo entré de practicante regalada, obvio, yo no pedí ni nada, ni subsidio, nada, sino yo aquí estoy la oportunidad. 4 meses me contratan. A los 8 meses ya me dice, quiero que seas jefe de corresponsales. Yo tenía 20 años, ellos eran los grandes de 30. Y yo dije, ¿qué voy a hacer para que me hagan caso? Me hago amiga de ellos y me volví su embajadora en Bogotá. Yo así sea 20 segundos les sacaba al aire lo que hubieran hecho. Porque claro, el noticiero tenía 23 minutos, era de media hora al aire, 23 más 7 de comerciales, y yo así fuera 20 segundos y los ponía que salieran en cámara. Humberto Briñez desde Cali, Winston Viracachapaba desde Pasto, yo los sacaba porque era su embajadora, así me hice súper amiga de ellos. Y luego de un tiempo, ocurre un desastre, unas inundaciones terribles aquí en Bogotá. Me voy corriendo a cubrir las inundaciones, me mandan a la Cruz Roja y yo descubrí que tenía una habilidad impresionante para hacer directos y contaba cosas y entrevistaba gente y tal. Entonces el gerente del Noticiero Nacional en su momento, Pablo Lacerna, me llama y me dice, yo la quiero contratar. Qué maravilla. Voy a contar lo que pasaba. Yo me ganaba en ese momento, no me acuerdo si eran 200 o 300 mil pesos. Se le ofrezco 800 mil pesos. No. Y yo dije, ¿what? Entonces, pues obviamente el día siguiente llegué, Yamid, me voy para el Noticiero Nacional. Y entonces Yamid, ¿estás segura? Y yo, sí, señor. Nos sentó en la mesa de redacción con todos en consejo de redacción y empieza a decir, ¿por qué será que los hijos que uno más quiere son los primeros que se van? Y yo empiezo con su empiezo a llorar, y dije, no, está bien, no me voy. Y no entonces me subieron el sueldo a 1 millón de pesos, imagínate el salto cuántico, 5 veces más. Me hicieron contrato de trabajo full porque yo tenía contrato temporal. Luego me nombraron jefe de corresponsales.
luego de nombrarme jefe de corresponsales, no jefe de orden público, que era la fuente más importante porque era la época de la violencia más terrible, guerrilla, paramilitares, narcotráfico, y ahí hice una carrera muy linda, y cuando esto fue a los 20 años, cuando yo tenía los 24 años, un día me senté a escribir, yo dije, miércoles, ¿dónde está el color y las ganas que yo tenía de transformar el mundo y denunciar a los corruptos? Escribí una nota de una toma guerrillera, yo era en esa época 4 de la mañana, helicóptero, toma guerrillera, yo decía, nada de lo que estoy haciendo sirve, el país está loco, y me volví gris, sentí que mi energía se había drenado, y dije, tengo que hacer un salto. Y entonces cogí internet, dije, quiero reforzar mi inglés, yo tenía inglés del colegio, bastante regular, Simbis, Londres, una escuela de inglés, pagué de entrada, no, ya mismo voy a estudiar inglés, dame 6 meses de licencia, y viví el primer salto, me fui a Inglaterra a profundizar mi inglés. Estando allá, digo, como no aprovecho para hacer un máster, me inscribí el máster en periodismo internacional, llamé a Yamil y le dije, no puedo, después puso furioso, pero bueno, esa es otra historia. Total, hice mi máster en periodismo internacional. Cuando regreso a Colombia, finalmente me llama Ricardo Santamaría, que ahora era el director de CMI, me pone a cubrir Palacio de Justicia. En ese momento era Palacio de Justicia, no, Palacio Presidencial. En ese momento era el proceso de paz de Andrés Pastrana. Y estando ahí, llegaba, no sé, un mes ya regresaba a Colombia, en Palacio me encuentro a la Guri, Claudia Gurizate, y la Guri me dice, ve, ¿y vos en qué estás? Y yo le cuento, y me dice, mira, es que yo estoy madrugando en la FM en Radio con Julio y estoy trasnochando en la noche y esto es súper pesado para mí, me voy a reiniciar a radio. Le digo, pues claro. Y ella me dice, ¿vos por qué no venís y te invito un día? Y yo llegué y me senté y arranqué, y ese día pasaron 3 cosas. La primera cosa, los oyentes empezaron a llamar, uy, ¿de quién es esa voz tan divina? La siguiente cosa, se cae, la traductora estaba en Estados Unidos, se cae el satélite y nos quedamos en la mitad de una entrevista en inglés y yo llegué y la traduje total, feliz, para arriba y para abajo. Y la tercera cosa, uno de los entrevistados dice al aire, oiga, qué preguntas tan buenas las que hace esta mujer. Y termina el programa y Julio me dice, ya, se quedó usted acá. Y entonces ahí empecé a trabajar. Días más tarde me llama el papá de Julio y me dice, yo tengo mi programa Panorama, estoy buscando a alguien que me ayude a dirigirlo. Y yo dije, pero por supuesto me voy para allá. Aquí estoy. Y días más tarde me aparece RCN Televisión, mi gran mentor, y me dice, quiere presentar noticias, y terminé presentando noticias de fines de semana. Entonces trabajaba 7 días a la semana, pero para mí ningún trabajo era trabajo, todo era felicidad total en ese momento. Trabajaba en radio madrugando, trabajaba de lunes a miércoles en Producciones GES, de miércoles a domingo en el noticiero, presentaba, subdirigía, pero era inmensamente feliz. Y un día aparece Noemí Sanín. Noemí venía de una hija de una súper resultado en las elecciones, se había ido a Estados Unidos, regresa a Colombia, y yo me voy a entrevistarla, y esa entrevista fue bomba, cambió el panorama político, eso abrimos con Extra, revolvió todo, y al día siguiente Noemí estaba tan feliz que me dijo, vente a trabajar como directora mía de prensa. Y yo dije, pues soy jovencita todavía, tenía 29 años, estoy soltera, no tengo hijos, puedo dedicarme a una campaña presidencial que me parece interesantísimo aplicar. Me voy a trabajar con Noemí Sanín. Obviamente eso fue rasgado de vestiduras por un lado, bueno, pero por mis jefes, que a algunos no les gustó tanto, pero bueno, claro, dejémoslo ahí. Me fui a trabajar con Noemí, estuve un año conociendo Colombia desde un lugar diferente, de la bondad de los colombianos, de la hermosura de los colombianos que se quitan el pan de la boca para atenderte. Me reivindiqué tanto con este país porque entre el orden público del principio, bueno, ya en Londres me había reivindicado viendo cómo trabajaban desde las 4 de la mañana limpiando los baños del metro y haciendo lo que nadie más quería hacer. Y aquí me reivindiqué de otra manera, me reenamoré de Colombia y cambió mi vida porque ya entonces ya no era la periodista, sino ahora estaba en una posición del otro lado, de ser fuente, directora de comunicaciones y prensa. Perdimos aplastantemente la presidencia contra Álvaro Uribe, pero yo comprendí y aprendí muchísimas cosas. Entre otras aprendí que hay que escuchar. Álvaro Uribe se comunicaba en el mismo lenguaje que se comunicaba la gente de a pie. Y nosotros teníamos un lenguaje hermosísimo del mundo de las posibilidades, del mundo de los valores femeninos en el liderazgo. Precioso el mensaje, pero la gente quería oír desde la pasión, desde el lado. Y entonces también gran lección, hay que escuchar y hay que hablar como habla la gente. Entonces regreso a RCN Televisión, me ofrecen la producción ejecutiva del sistema informativo, y a los 8 días me dicen, oiga, la persona que teníamos para vicepresidente de programación
no va a ser, a usted le interesa. Y yo, como mi boca habla más rápido que lo que yo pienso, dijo, por supuesto, de una. En mi mente decía, ¿qué estás haciendo? Tú eso no tienes ni idea, tú lo que eres periodista. Pero entonces alcancé a decir, pero necesito tiempo para prepararme. Me dieron 4 meses. Como soy amante del estudio, estudié, me clavé, fui a Televisa, aprendí cómo lo hacían los grandes y asumí en propiedad la vicepresidencia de programación. Y tenías 30 años. Tenía 30 años. Uy, muy joven. Tenía 30 años. Los 30 los cumplí dentro de la campaña de Noemí y cuando salí de la campaña toda 30. A los 30 años y una vez llegó un señor súper importante, pero mayor. Yo lo vi y dije, este señor se parece a mi abuelito. Paisa, con boina, con corbatín. Entró a mi oficina, dueño de una empresa muy importante de cine de Colombia, entró a mi oficina y me mira y me dice, ¿y dónde está la vicepresidenta? Y yo, aquí, señor, esta soy yo. Me dice, no me entendió, que ¿dónde está la vicepresidenta de Programación y Mercadeo de RCN? Y yo, señor, que soy yo. Pero con una cara de bravo. Bueno, niña, mira, aquí están las cosas, hablamos del negocio. Al final me dejó una carta y cuando yo leo la firma de la carta de ese señor que me miró así, pues resulta que es primo de mi abuelo. Era de apellido Gaviria Barrientos y yo soy Barrientos. Y entonces, claro, ya voy a averiguar, claro, pero pues es un señor como mi abuelo, que es una niña muy chiquita, de 30 años sentada y es que vicepresidente de un canal de televisión. El mundo corporativo es tan hostil como lo pintan, Caro, porque muchas personas dicen como que no es fácil, que hay, digamos, muchos enfrentamientos y me imagino que como tú eras tan joven en ese entonces, ¿con qué te enfrentaste tú en ese entonces? ¿Cómo fue ese paso para ti? Mira, yo entré entonces a los 30 años a ser vicepresidenta, el canal tiene 1000 cosas hermosas, yo adoro el canal, pero claro, hay un tema que yo no lo había enfrentado en su momento y se llama la envidia, tanto que no la reconocí. Entonces cuando me nombran a mucha gente no le gusta, y como porque mujer, jovencita, esto está raro, debe ser que se está acostando con quién sabe quién, lo normal. Qué horror. Y después de un tiempo yo haciendo mi trabajo, yo armo equipo, yo trabajo con la gente, me entero que están diciendo eso, que es que yo llegué ahí porque me estaba acostando con yo no sé quién. Y a mí en eso, yo dije, pues conciencia tranquila, no tengo problema. Lo único que me preocupó y me preocupó mucho es que eso fuera a llegar a oídos de mis papás, o sea, porque les dolería mucho que dieran eso de su hija. Y mis papás, honrados, trabajadores, o sea, justos con el mundo, que me criaron con principios y valores, lo único que me dolería fue eso. Pero fíjate que con todo y que me dolió porque me dolió muchísimo, la gente que me conocía me decía, tranquila, que aquí vinieron a decirme, yo dije que no, que yo te conocía, que no puede ser. Entonces empezaron a aparecer ángeles espontáneos y luego Dios, yo creo mucho en Dios, profundamente en Dios. Pues yo decía, ¿qué hago con esto? Yo seguía trabajando y seguía trabajando en lo mío, pero las personas que empezaron a inventar cosas, por diferentes motivos, una a una, se fueron viendo. Es como si Dios hubiera depurado y hubiera limpiado el camino. Y está perfecto. Y cada uno, yo digo, hoy los bendigo a todos y cada uno con sus procesos y sus monstruos, porque todos tenemos nuestros monstruos en la cabeza y nuestras voces que nos dicen cosas y nos sentimos atacados sin razón. Y había gente que se sentía atacada por mí, yo decía, pero no he hecho absolutamente nada, pero cada uno con sus procesos, eso lo entendí después. Y entonces, estando ahí, un día, vi que el mundo digital iba hacia una autopista 1000 millones de kilómetros. Nosotros íbamos a buen ritmo, la tele era el rey, pero el internet era así. Y le propuse a mi gran mentor y a mi gran jefe, le dije, ¿por qué no hacemos algo con el mundo digital? Y terminamos creando la primera agencia digital con el concepto One Stop Shop en Colombia, que fue Innova. Hicimos la primera serie web, hicimos el primer juego desarrollado en Colombia, salíamos en prensa, era como el renacer. Todavía la gente decía, está loca esa señora trabajando en televisión, hice una cosita que es así de chiquita, loca, me decían. Sí. Y yo feliz. Yo me vi desarrollando cosas nuevas, creamos esa empresa divina, crecimos. Un día salió el ranking de las 50 agencias de publicidad más importantes de Colombia. Cuando nos vemos nosotros, una agencia chiquita, solo digital, de repente en la mitad de la tabla, por encima de un montón de unas que llevan 1000 años, y dice, no puedo creer esto. Y así, y entonces yo viajaba a los foros económicos del World Economic Forum que se hacían en América Latina. Y en esos foros, pues uno conoce gente. En una de esas estaba en mi oficina. Ya había pasado de la agencia a la incubadora de negocios, habíamos traído muchos negocios de emprendedores colombianos, les estábamos apoyando para crecer. Estaba en eso y recibo una llamada de la que era la primera cabeza de Google para Colombia, Laura Camacho, que es divina, yo la quiero muchísimo, es una experta en burnout, ahí le hago propaganda. Y Laura me llama en su momento y me dice, Caro,
viene para Colombia Diana Noreña, que es mi jefa, yo me voy a ir a otra posición en Google y ella quiere tomarse un café contigo. Y yo, pues como todo digo que sí sin pensar, digo, pues claro. Entonces allá estaba sentada con Adriana Noreña, me invita a participar en el proceso de cabeza de Google para Colombia, me ganó el proceso y me vuelvo la cabeza de Google para Colombia, una empresa extraordinaria, bueno, en un momento súper retador, hicimos cosas maravillosas, un equipo extraordinario, pero al cabo de un par de años yo sentía que me faltaba el contenido, porque Google, pues la principal fuente de ingresos es la publicidad. Mi rol era delicioso, sentarme con los CEOs, entender qué dolores tenían, los cuales les podíamos solucionar desde Google, pero empezó a faltar el mundo del contenido, y como Dios es tan grande, otro día recibo otra llamada a la nada de un amigo de Discovery de Estados Unidos y me dice, Caro, el country manager de Discovery de Colombia se fue, o se va a ir, o no me acuerdo, el jefe de Discovery para América Latina y US Hispanic quiere sentarse contigo, y otra vez le digo que sí. Historia corta, termino en ese red de canales, en ese momento en 14 canales de televisión, manejando la estrategia digital para América Latina. Desde Colombia manejábamos el negocio para varios países más, entonces es una época maravillosa. Pero en paralelo, todo esto te estoy contando, en paralelo la niña maga que se metió en el paradigma del sufrimiento, que un día encontró que se sentía vacía, estaba en constante indagación y renacimiento y superando miedos, que ahora si quieres hablamos los miedos que me dieron por pues los saltos, y esa niña por dentro ya sentía un llamado más fuerte a hacer algo diferente. Entonces sí seguía creciendo y tal. De hecho, cuando yo acepté el rol en Discovery, yo supe con certeza que era el último trabajo en el mundo corporativo. En el mundo corporativo hay cosas duras como en todos los demás mundos, hay egos como en todos los demás mundos, hay rivalidades, así como me tocó esa envidia. En Discovery también me tocó una persona que no soportó que yo llegara a ese cargo porque ella tenía antes digital y se lo quitaron, y era una persona muy crack, muy tesa, pero en su proceso interno, en sus monstruos internos no lo soportó, y por más que hice absolutamente todo lo posible por manejarlo de la mejor manera posible, fue imposible, o sea, no lo logramos. Hasta que un día yo dije, ya no más, voy a denunciar todo con hechos y datos. Hice un memorial de agravios. Y ese día yo me despierto y oigo una voz, y la voz me dice mansedumbre. Y dije, ¿qué es esta palabra tan loca, mansedumbre? Una palabra que yo jamás uso, que me suena de la Edad Media. Y entonces llamo al que en su momento era mi guía del curso de milagros y le digo, oye, me pasó esta cosa tan loca. Y entonces me dice, abre el tercer libro del curso de milagros, se llama El Manual del Maestro. Abre el manual del maestro, página creo que 12 o 15, y abre y veo la palabra mansedumbre y me dio una impresión. Y ahí leo y dice, los maestros de Dios no podrán sufrir daño ni infligirlo. Y entonces yo entiendo que no puedo hacer nada que atente contra ella. Entonces llega a la reunión con mi jefe, y yo, en vez de sacar el memorial de agravios, decir, esta persona hizo esto, este fue el resultado, todo lo que yo había investigado, hechos y datos, solamente le hablé a mi jefe cosas buenas. Mira, y el proyecto que tenemos en Colombia, y vamos a innovar en esto, y vamos a crecer en esto, y le hablé puras cosas buenas. Lo que yo no sabía es que inmediatamente después de mi reunión, él tenía reunión con ella, y ella sí llegó con un memorial de agravios contra mí. Y entonces este señor observó la diferencia. Una reunión donde yo le hablo solo cosas lindas, súper positiva, constructiva, creciendo, y ella que llegó. Y entonces, ¿qué pasa? En una pelea, para que uno gane y otro pierda, se tiene que enfrentar. Pero si uno no está, el puño que viene del otro viene con tanta fuerza que no encuentra oponente y ¡pum!, se cae. Y eso fue lo que pasó. Entonces, bueno, después de... Claro. Ahí te cuento para responderte lo que pasa en el mundo corporativo. Yo la entiendo, yo la respeto, yo sé de sus inseguridades, sé de sus miedos. Es una mujer brillante, brillante y buena. Claro. Pero eso pasa, somos humanos, tenemos luces y sombras. Claro, qué lección la que nos acabas de dar, y qué historia tan chévere, porque mira que muchas personas pensamos que de pronto vamos a sobresalir atacando al otro o por debajeando al otro, y mira que no es así. ¿Tú en qué momento en ese paso en el mundo corporativo comenzaste a decir, no creo que vaya a seguir siendo mi camino, yo me quiero ir por otro lado? ¿Qué te hizo a ti despertar? Pues mira, al principio de la despertada, y vuelvo a la escena que empecé a contar, una noche salí manejando yo de RCN, 10:30 de la noche, workaholic, adicta al trabajo, sangre, sudor y lágrimas, no había roto ese paradigma, manejando, piloto automático, la mente por allá, el cuerpo manejando solo.
noche fría, lluviosa, bogotana. Cuando estaba haciendo la oreja al puente de la 100, con autopista muy cerca de acá, en ese momento, pum, mi mente volvió al cuerpo y me di cuenta que estaba absolutamente bañada en lágrimas. ¿Y por qué estoy llorando? Y entonces como que en conciencia uno dice, pero si yo he hecho la tarea, o sea, he trabajado duro, tengo buen sueldo, tengo deudas, pero tengo que pagarlas, me casé, hay que casarse, hay que tener hijos, ahí tengo todo como que he hecho toda la tarea porque estoy llorando y esa fue la noche que descubrí el hueco acá. Sentí como si el viento pudiera atravesarme, como si, yo decía, ¿qué es este vacío tan terrible? ¿Por qué me siento vacía? Y 2, 3 días más tarde, que iba a investigar qué era el dichoso vacío en el corazón, la rutina, que es una mano negra que sale de la tierra y te traga viva, me volví a subir a la rueda del hámster. Yo estaba en rueda del hámster y esa vez, ese día en particular, estaba en la oficina de unos abogados muy elegantes aquí al norte de Bogotá, con fresas y champañas servidas listos para el brindis porque estaba firmando un contrato de negocio extraordinario que había hecho. Y suena el teléfono y es mi papá. Me dice, mi amor, te tengo noticias regulares. Yo, ay, papá, todo tiene solución. Mi amor, tengo cáncer. Papá, el cáncer se cura. Me dice, Carolina, tengo más de 20 metástasis. Cuando me dijo eso, se me quebró la voz, me quebré por dentro, no sé cómo le colgué el teléfono, atacada llorando fui, cogí mis papeles, cogí mi cartera, bajé corriendo las escaleras de ese edificio, abrí la puerta contra la avenida Novena, sentí el viento en la cara y dije, hay que hacer algo. Lo primero que se me ocurrió, me fui a la Librería Nacional, compré el libro de la terapia Gerson, los jugos que curan, me fui corriendo a mi casa, saqué el extractor de jugos, manejando donde mi papá, todos los semáforos, leí hasta que encontré el caso de un japonés, tumor primario, colorectal enorme, metástasis en hígado, lo que mi papá me había dicho. Entré corriendo a la casa de mi papá, papá, mira este libro. Mi papá estaba en su camita con las sábanas hasta acá, apenas se le asomaban los ojitos. Mira, este japonés se sanó. Luego me dijo, mi amor, lo que haya que hacer. Segundo capítulo de esta historia, habló con el oncólogo, una eminencia en Colombia, y dice, mire, no, Carolina, su papá tiene más de 100 metástasis. Ay, no. Aquí no hay nada que hacer, contamos las primeras 20. Esto es cuestión de días. Yo, pero no hay nada que hacer. Vaya y despídase. Y tercera y última parte de esta historia es que la ignorancia es atrevida, el que sabía de cáncer era él, y pues no me vas a pedir. Pues vamos a ver que algo se tiene que poder hacer. Dios mío, échame una mano. Empecé a leer librería del National Institute of Health del gobierno de los Estados Unidos. Entiendo que el cáncer no es otra cosa que las celulitas de tu cuerpo cuando les das un entorno muy ácido, ellas mutan y luchan por sobrevivir y se convierten en cáncer. Entonces le cambiamos la alimentación alcalina, empezamos a trabajar salud emocional, mi mamá, neuropsicóloga, armamos un grupo ahí súper chévere. Santiago Rojas nos ayudó inmensamente, es un médico colombiano, para quienes no lo conocen, maravilloso, bioenergético. Y empezamos a trabajar con mi papá, sus miedos, sus apegos, sus dependencias. Empezó a pasar el tiempo y no se moría y no se moría y el cáncer entró como en un punto de equilibrio, que nacían 30 metástasis y se morían 30 metástasis, era como que se cebó ahí. El tumor que ya era gigante dejó de crecer, cosa que los médicos no entendían por qué dejó de crecer. Pasó un año. Mi médico a todas estas le puso una quimioterapia como por no dejar, y mi papá iba donde el médico y le decía, oiga, Pacho, ¿de qué se está haciendo? Está divinamente. La piel se le puso preciosa. Una diabetes que tenía hace 8 años se le desapareció. Y así, y pasó otro año. Y mi papá nos daba unos paseos buenísimos con mi mamá, disfrutando la vida hasta el último momento. Ay, qué bendición. Sí. Y un día, un domingo, nos reúne a los que estábamos, a sus hijos, pues en la casa y nos dice, ya. Yo, ¿pero ya qué? Me dice, pues ya me quiero ir. Y yo, pero papá, ¿cómo así? O sea, ahora sí tu cuerpo, tu mente, tu alma, ahora sí van a dejar de luchar. ¿Cómo así? ¿De qué estamos hablando? Me dice, mi amor, yo ya estoy tranquila, ya puse lo que tenía, me siento tranquilo. Y yo, Dios mío, exactamente un mes después de que nos dijo eso, le apareció un signo de infección en la sangre, salimos volados para la clínica de Marley en Bogotá, entramos por urgencia, se recostó en su camilla. Me dijo, mi amor, ¿me enderezas un poquito? Lo enderecé. Cuando lo enderecé, volteó a mirar a la esquina. Así fijamente, yo miré, pues no vi nada. Y en ese momento, ¡pum!, salió de su cuerpo pacíficamente y sin dolor. Yo no me di cuenta de nada, hermosa. Mi mamá entró, mi mamá dijo, enfermeras, vengan. Y cuando entraron los médicos, pues estaba en las últimas, pero mi papá ya no estaba. Su cuerpo estaba como, no sé cómo se llama, agonizando. El cuerpo en cualquier momento deja de funcionar, pero mi papá ya se había ido pacíficamente y sin dolor.
Le dijimos las cosas más lindas que le tuvimos para decirle, que se fuera tranquilo. Y esa noche, después del papeleo de la clínica, llego a mi casa en pijama, me acuesto en la cama y con todo y el dolor de la muerte de mi padre, esa noche me doy cuenta que el vacío en el corazón que había tenido 2 años antes ya no estaba. Es una cosa muy rara, en su lugar era como si tuviera una luz que se expandía. ¿Y por qué? Porque en esos 2 años largos que me dediqué por amor y desde el amor a mi padre, como prioridad, el amor, me fui quitando el personaje de la ejecutiva que se lo tenía que saber todo, de la que tenía que ser la mejor mamá, la que tenía que ser... Nada, qué carambas, lo primero, el amor, la vida de mi padre. Me encontré yo en ese proceso. Y entonces cuando salgo al día siguiente, digo al día siguiente, cuando salgo al mundo, mi matrimonio se había acabado, estaba en quiebra económica por pésimas decisiones que había tomado en piloto automático desde la emocionalidad. Y adicionalmente estaba completamente desconectada del trabajo, pero por dentro ya me sentía bien. Y entonces levanté la mano, fui donde una psicóloga que se llama Marisol Leal, que siempre le recomiendo. Y Marisol me dice, ¿y tú te acuerdas tú quién eres? Y mi mente no se fue a la vicepresidenta de ni la presidenta de nada, mi mente se fue a la niña y me acordé de las escenas que te narré. Dije, soy una maga. Dije, ¿qué tal que la magia sí existe? Y con tarjeta de crédito 24-36 cuotas me fui a investigar y entonces estudié con Joe Dispenza es un 2014, el año con Greg Braden, con Immaculée Libaguisa, con Doreen Birch, me hice terapeuta de ángeles, lectora de carta de ángeles. Empecé a estudiar mucho. Anita Murjani, alcancé a conocer a Wayne Dyer antes de que muriera. El miércoles, todos estos personajes digan que la magia sí existe, que sí es posible co-crear de la mano de Dios nueva realidad. Y voy a probar. Y con la magia terminé mi matrimonio muy bien, me divorcié muy bien. Y estoy felizmente casada con el amor de mi vida. Te digo que para que vean que la magia sí existe, hasta que pues, mi marido es amigo de mi ex marido. No, adiós, la magia sí, la magia sí existe. Quiero crecer a mi chiquita sana y feliz. Tiene ya 14 años, está ahorita en Alemania de intercambio del colegio. Imagínate, pues me aparecieron todos estos trabajos. Hoy hago lo que literalmente me hace feliz. Coloquialmente digo lo que se me da la gana en servicio a los demás. Pongo todo este conocimiento, experiencia el que sigo adquiriendo para los demás. Tengo mi programa Lead Club para líderes libres que impactan y transforman. Lead significa también iluminado desde tu luz hacia el mundo, Lead from Within. Y formo escritores, mentores, conferencistas. Les enseño a líderes que están en su última etapa de su carrera corporativa y que están sintiendo un llamado a servir, a dejar huella, a dejar legado, cómo potenciar su conocimiento, su historia, su experiencia, su marca personal. Y hago eso y soy conferencista profesional, trabajo con la mayor cantidad de agencias del continente, viajo por el mundo dando conferencias. Me encanta porque pues el 90% de mis clientes son corporativos, entiendo el mundo corporativo, me conecto con sus dolores, me conecto con sus frustraciones, me conecto con sus necesidades y el lenguaje corporativo les enseño de magia. Hoy tengo una obsesión y es despertar la grandeza humana, esa luz de grandeza que tenemos. Les enseño al siguiente nivel de liderazgo, ¿no? Líderes hay muchos, pero grandes pocos. Los líderes llegan al cielo y le hablan a San Pedro de los Capellos porque fue lo que hicieron en su vida. Los grandes le hablan de transformación, de legado, de huella, de perdurabilidad. Entonces, a eso me dedico y eso, ya te conté varios saltos y tengo un proyecto espectacular para el otro año que se llama justamente así, The Jump, el salto, para quienes quieran dar un salto, quienes sientan que es hora de dar un salto cuántico en su vida. No, Caro, esto que nos estás contando de verdad es mágico, además porque sin duda la magia más grande, creo yo, que de pronto tú has hecho en tu vida es brindarle esos años a tu papá y también descubrir que estudiando y que poniendo todo de sí, tu papá vivió más tiempo del que decían los médicos y ahí yo creo que tú dijiste, yo sí soy una maga porque esto lo logré también con mi papá y quiero que ahora hablemos un poco de ese miedo que tú sentiste, porque yo me imagino que sentiste miedo cuando tomaste la decisión de decir, dejo el mundo corporativo y me voy a dedicar a mi propósito y a mi proyecto de vida. ¿Cómo fue ese paso? Bueno, miedo, pues todo. O sea, hoy como que ya más fríamente mirando hacia atrás, me doy cuenta que tenía 3 grandes miedos revueltos porque se me rompían. El miedo número 1 era el miedo económico. O sea, imagínate tener un sueldo bueno, Sí, dar el salto, o sea, ese miedo era miedo económico. sí.
El segundo miedo que estaba ahí es un miedo que viene muy, muy, muy del ego. Bueno, todos los miedos vienen del ego. Pero el segundo es el miedo al rechazo, al juicio social, que me digan, esta vieja se enloqueció. O sea, le creo porque está aquí en este cargo con este logo detrás, pero y ahora salir ahí solita y hablar de sus cosas, es un miedo al rechazo, al juicio, a la crítica, un miedo reputacional y no me van a olvidar pasar el teléfono. Y un tercer miedo, que quizá era el que más me tallaba por dentro, era el miedo del síndrome del impostor. Si voy a dar la talla, si serviré, si me va a creer alguien. Esos tres se me revolvían así, más. Y la manera de, porque además fueron varios años con miedo, o sea, yo empecé a sentir el llamado desde antes de Google, pero pues todavía sentía que Dios me estaba poniendo oportunidades y que por algo era. Pero los tres miedos los venía incubando mucho tiempo. Entonces, ¿qué hice con los miedos? Los miedos no desaparecen del todo, pero sí hay maneras de mirarlos a los ojos y gestionarlos. El miedo económico. Yo dije, realmente con honestidad, ¿yo qué necesito para vivir? Para vivir tranquila, no para vivir sufriendo, para vivir tranquila. Y salió una suma de dinero. Bien, ¿cómo puedo crear esa suma de dinero en mi vida? Que no sea en este trabajo. El trabajo me pagaba mucho más. Sí, claro. Y me di cuenta, dije, miércoles, yo soy conferencista, me han ido buscando mucho para dar conferencias pagadas. Yo no cobraba, yo las regalaba por la felicidad que me produce enseñar, compartir, hacer que la gente tenga experiencias. Y empecé a cobrar. Y dije, aquí hay dinero. Claro, interesante. Juntas directivas me empezaron a llamar para que estuviera en los boards, en las juntas, en los consejos directivos de empresas y empezaron a pagar. Y yo, aquí hay dinero. Cuando menos me di cuenta, con unas pocas conferencias y un par de juntas, ya tenía el dinero que yo necesitaba. Y yo, hay muchas maneras de organizar. Luego me doy cuenta cuando asesoro, cuando hacemos mentorías con mis alumnos, que de temas de consultoría, hay veces la gente está trabajando como yo 16 horas al día y de repente van a consultoría y trabajan lo normal 8 horas al día y se ganan más. O sea, hay muchas maneras diferentes a recibir un sueldo, que por supuesto es muy cómoda, claro, pero hay muchas maneras más de sacar el dinero. Entonces, cuando ya los hechos enfrentan a los monstruos mentales y el monstruo mental me decía, usted acá va a vivir, y los hechos me decían, mire que aquí sí tiene para vivir, pues ya se me tranquilizó ese miedo económico, ¿no? Yo digo, método Tarzán, no sueltes una liana hasta tener la otra agarrada. Sí. Entonces el miedo económico hoy es miércoles y me pasó una cosa que te la voy a contar. Un día yo estaba, porque yo también iba a retiros espirituales, meditación, o sea, yo me trabajaba por dentro. Me fui a un retiro de Brahma Kumaris en Oxford y salí feliz, salí elevada, puse la fecha de mi renuncia, todo feliz. Cuando iba en el carro entre Oxford y Londres para coger el avión de regreso, iba así recostadita en el bus, cuando de repente me asalta el miedo, pero la cosa más horrible, o sea, imagínate, teniendo un retiro espiritual y mucha bruta en mi cabeza me decía, ¿usted qué va a hacer? No sea bruta, ¿usted de qué va a vivir? ¿Usted qué cree? Una vaina así. Y de repente yo dije, ¿por qué me llegó el miedo? Y en ese instante de pausa que hice para pensar, oí una voz que me dijo, Carolina, si nunca te ha abandonado, ¿por qué te habría abandonado ahora? Y yo, es verdad, nunca me ha faltado un pedazo de caja, de pan, o sea, nunca me ha faltado techo, nunca me ha faltado. ¿Por qué me habría de abandonar ahora? Y eso te lo digo a ti que estás oyendo, te lo digo a ti, se lo digo a todo el mundo. Dios siempre ha estado ahí, de una manera o de otra. Y eso, pum, mató el miedo en ese segundo, instantáneamente. Entonces, el económico, el miedo a la crítica reputacional, que me dolía. Claro. Me di cuenta, fíjate, que la gente que yo pensé que más me iba a atacar, fueron los primeros que me llamaron y me dijeron, oiga, Carolina, ¿cómo se hace? También quiero, pero me muero de susto. Y además, o sea, fue como, wow, uno no sabe qué está pasando en la mente de nadie. Y además, empecé a ganar como un nuevo estatus, ¿sabes? O sea, como que la gente, pues antes me veían con estatus porque tenía un título, ahora ya no tengo título, no tengo cargo, no tengo el logo, soy Carolina Garita Barrientos, soy yo. Y la gente me ve como diferente. Yo llegaba a sitios y, ay, te está yendo espectacular, wow, increíble. Y yo, pues sí, pero como que me veían así más, ¿no? Más, sí. Entonces yo dije, interesante, el nuevo estatus que adquirí yo siendo yo. Ay, sí. Y lo tercero, pues el síndrome del impostor. Resulta que antes de renunciar yo me empecé a atrever a hablar de esto. Entonces un almuerzo con CEOs y de repente yo les decía, ¿quiénes creen acá que la magia es posible? Y de 6 que había, 4 me decían que sí, los otros 2 miraban como esta vida se enloqueció, pero ¿qué importa? Yo decía, hay más, o sea, estos temas. Y hoy sí es el momento de hablar de todos estos temas que hoy hay más apertura que nunca en la historia.
Exacto. Entonces así se me fue quitando el síndrome del impostor cuando me di cuenta que lo que decía servía. La gente me decía, lo que me dijiste el otro día me cambió la vida. Y yo, ¿qué le habré dicho? Porque no me acuerdo. Pero así, entonces dije, miércoles, si cuando uno es instrumento de Dios, cuando uno permite que Dios haga su trabajo y el amor haga su trabajo, todo fluye. Entonces esa es la historia corta, el síndrome del impostor, que de vez en cuando todavía me aparece por ahí, pero el 90% de las veces ya no, 90, y creo que ya voy más, como 95, hasta hace un año se había atacado más, porque finalmente estoy al servicio de Dios, pero finalmente no soy yo, sino es el amor expresándose yo con humildad. Y te quiero regalar la definición de humildad. Humildad no es lo que nos enseñaron. ¿Te acuerdas? Hágase chiquita. Ay, sí. Hágase chiquita porque si saca la cabeza es arrogante. ¿No? Entierre sus talentos, que el mundo no la ve. Haga todo en silencio, calladita se ve más bonita. Nadie tiene por qué saber, usted no tiene por qué andar diciendo lo que usted hace. Todo eso nos dijeron. Y entonces nos empequeñecieron. Y un día abrí el curso de milagros y encontré una definición de humildad. Curso de milagros es un libro canalizado que es espectacular y decía, la verdadera humildad consiste en aceptar, no negar los dones y talentos que Dios te dio para hacerte grande, inmensa con ellos y desde ahí servir al mundo. Los dones y talentos no son para enterrarlos. Entre más grande, más brilles desde el amor por el amor dato, más humilde eres porque estás aceptando la misión que Dios mismo te dio. Ahí te la regalo. Ay, claro, qué linda esa definición. Mira, escucharte, yo creo que voy a hablar por mí y yo me imagino que muchas personas que nos están escuchando de pronto se pueden identificar con esto. A mí todo lo que tú estás diciendo me resuena un montón porque yo siento que estoy como en esa etapa de mi vida de ese llamado y siento que cada persona que ha venido a este lugar, porque es que ha sido detrás del like, es como un enviado de Dios para decirme cosas. Y yo quiero que tú nos cuentes el método del plan A, porque siento que ese, no sé, y tú me corregirás, si puede ser el primer paso que uno pudiera hacer si uno quisiera como llegar a Carolina Angarita Barrientos, como por favor ayúdeme que yo también quiero dar ese salto. Háblanos por favor del plan A. Por supuesto que sí. El método del plan A más viene de mi propia historia y de la historia de mi socio. Cuando la gente me empezó a llamar, ¿cómo se hace? Claro. Yo en ese momento había contratado a un mentor que se llama Scott Olford, que es un canadiense espectacular, que ha sido millonario, se ha quebrado, vuelve a ser millonario, y su misión es ayudar a emprendedores espirituales. Y entonces Scott tiene una fórmula y es: deconstruye tu éxito. Mira qué te llevó hasta donde llegaste. Y entonces yo dije, ¿qué me llevó a poder tomar esta decisión con paz y con tranquilidad en el alma? Y entonces hice un trabajo de introspección y descubrí 5 pasos. En su momento los dibujé como una escalera porque cada paso me llevó un paso más arriba y la llamé la escalera de los espejos porque en cada paso me tuve que mirar adentro. Y un día en España me fui un viaje y me encontré con una amiga que no nos veíamos desde hace tiempito. Nos habíamos conocido a los 24 años, Belén Gomila Serra, ya es terapeuta, PhD, ex coach del Barça, una mega crack. Y caminando en la calle de Madrid nos pusimos a hablar y dijimos, pues hagamos algo juntas. Porque ella tiene un bagaje impresionante, pues una tesa, yo tengo el mío, dijimos juntemos nuestros bagajes y nuestra experiencia. Y bueno, estuvimos ahí, entonces pintamos qué podíamos hacer y luego más tarde en un Zoom dije, mira Belén, te quiero mostrar este Excel que tengo con mi escalera de espejos. Y ella me dice, no, esto es impresionante. Esto es muy parecido al proceso que yo hice para salirme del Barça, dejar todo este mundo glamour y devolverme a mi isla Menorca, que es entre otras un paraíso, vivir tranquila y hacer lo que mi alma vino a hacer. Es increíblemente parecido. Entonces ella me dijo, no, yo haría este paso, lo pondría segunda, bueno, tal. Y empezamos a construir el proceso, que ya les voy a contar de qué se trata, con base en neurociencia. Le empezamos a meter respaldo científico, le empezamos a meter todo. Y se nos ocurrió lanzarlo cuando ya lo tuvimos. Se inscribieron 15 alumnos y pasaron por el proceso y tuvieron resultados preciosos. Pero yo sentía que faltaba como mega potenciarlo. Me voy en octubre del 2023 a un evento que hace Russell Brunson, que es un gran gurú del marketing digital. Me voy allá al Funnel Hacking Live, 5,000 personas,
varios días intensos, yo tomando nota, aprendiendo, absorbiendo conocimiento, tomando nota. Y de repente paran las conferencias y se para Russell en tarima y dice, y ahora vamos a dar el premio Tucoma Club a los que han facturado más de $1 millón el año anterior. Óyeme, se para 300 personas y yo, ¿cómo así 300 personas? Estos ya están facturando $1 millón, qué locura. Y yo los miraba y yo decía, pero si son iguales a mí, o sea, ¿cómo así? Mi blue jean, mi blue jean está más bonito, o sea, ¿cómo así? Y entonces luego dice, y ahora los que facturaron más de $10 millones y se paran otros 200. No, dije, no, o sea, esa misma cara, yo no, pues me paro y me hago amiga de ellos. Y entonces, obvio, oye, ¿tú qué haces? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué negocio es que está? Y él vende ahí un programa de que costaba en ese momento $2.500 mensual, imagínate, $30.000 el año. Yo nunca he pagado nada, semejante cantidad. Metí una tarjeta de crédito para una cosa así en educación. Pero con mis 2 amigas que estábamos ahí dijimos, no, o sea, si lo que le enseña sirve para esto, hágales tarjetazo, así nos damos la bendición. Bueno, lo cierto es que yo llego aquí a Colombia. ¿Lo pagaron? Lo pagaba, No. tarjetazo. Sí, pero así no es tarjeta. No te digo que es que yo actúe, no, mi mente dice, pero claro, hay momentos en que hay que ser precavida en la vida y hay momentos en que hay que ser lanzada. Yo soy más de los momentos de lanzar. Sí. Y entonces llego aquí a Colombia y hablo con Belén, la llamo, le digo, mira Belén, yo creo que tenemos el método. Ya te voy a responder tu pregunta. Tenemos el método del plan A. Pero, ¿qué pasa si al método le agregamos el conocimiento de los mejores del mundo que acabo de conocer a unos genios? Y le enseñamos a la gente de mindset, de mentalidad ganadora, pero de verdad, desde el propósito, no desde el egoísmo, sino desde el servir. Le enseñamos a la gente de marca personal, le enseñamos de redes sociales. En ese momento la inteligencia artificial estaba incipiente, pero le enseñamos de inteligencia artificial, le enseñamos de bienestar, le enseñamos de cómo montar negocios exitosos con gente que ya lo ha hecho. Entonces tenemos el método, tenemos el acceso al conocimiento. ¿Qué pasa si además hacemos un sistema de acompañamiento, mentorías grupales, coaching individual de expansión para extrabar miedos, bloqueos, coaching de accountability para que la gente sí se mueva, ¿no? Que sea accountable, que se mueva de un lado a otro? ¿Qué tal si hacemos un mastermind? Yo vi que Russell hacía unos viajes una vez al año y hagamos un mastermind nosotras también. Un mastermind es un encuentro de mentes maestras. Cuando 2 o 3 mentes se encuentran con el mismo propósito, una tercera mente maestra es creada y pasa magia. Organicemos viajes. Bueno, ya hemos ido a Punta Cana, a Tulum, a Playa Bonita, en Panamá, Isla Mucura, en Colombia. Y luego lo que vino después fue hacer un gran evento para que todos estos leads tuvieran una tarima con transmisión en streaming internacional, con cubrimiento de medios, con agencias de speakers, con editores de libros ahí sentados, con audiencia de VIPs, una tarima para decir, este es mi mensaje al mundo, este es quién soy yo, no soy el logo, no soy el cargo, soy esta. Entonces, de esas 5 cosas se volvieron el movimiento LEAD. El método del plan A, el conocimiento, el acompañamiento. Creamos también la figura de ángeles en la comunidad, alguien que va más avanzado, arropa a alguien. El viaje, el mastermind, el poder de la comunidad, encontrarnos, y el evento para que, wow. Y eso es LEAD. Entonces LEAD arranca con el plan A. Entonces LEAD obviamente se ofrece el programa completo o se ofrece por partes. Si alguien dice, mira, yo lo primero que necesito saber es entender cuál es mi plan A. Quiero dejar de vivir en plan B, ya me siento en el lugar equivocado, ya siento que tengo que moverme, siento como un llamado, pero no sé exactamente a qué ni cómo es la cosa. Pues el método del plan A es para eso. El método del plan A tiene 5 pasos por los cuales la gente, cada paso se experimenta intensamente. Aquí te los voy a nombrar. Primer paso es entender en realmente dónde estás parada. ¿Cómo se hace eso? A través de entender las señales. Hay 2 tipos de señales. Voy a resumirlo mucho porque esto es todo, cada uno es súper profundo. Claro. Las señales que te está dando tu cuerpo, te está doliendo la cabeza, se te está inflamando el estómago, te duelen las rodillas. ¿Qué tal dolor en el cuello o en la espalda? ¿Qué te está diciendo tu cuerpo con lo que te está mostrando? ¿Te estás cargando cargas? ¿Estás tragando cosas que no debías tragarte? ¿Te estás sintiendo ahogada? Yo me sentí ahogada en mi propia vida. Entonces, lo primero es entender qué te está diciendo tu cuerpo que te está hablando. Lo segundo son las señales externas. ¿Qué está pasando en tu trabajo? ¿Hay algo que no está fluyendo? ¿Hay algo que no está saliendo? Entonces, ¿con qué personajes te estás encontrando? ¿Qué está pasando ahí afuera? Entonces, ¿qué te está diciendo lo que está ocurriendo? Entonces, el primer paso es que entiendas realmente dónde estás parada. El segundo paso es, ok, ya sé dónde estoy parada. Ahora, ¿qué me impide hacer lo que quiero hacer? Y ahí entramos muy profundo ahí.
Belén Gomila, mi socia, es una tesa, entramos muy profundo en creencias, en miedos, en interpretaciones que has hecho, en juicios que has hecho. Es que si hago esto, entonces soy esto. Es que si salgo en redes me van a juzgar. Es que los mismos miedos que yo tenía. Sí. Es que si salgo esto me va a ver mal. Es que quién me va a contratar. Todo esto que está pasando en tu mente, esos que llamamos comillas monstruos, que después les damos la vuelta y se convierten en aliados. Entonces el segundo paso es qué me impide llegar y qué hacer con eso que me impide llegar. Entonces ya sé dónde estoy parada, ya sé qué me impide llegar y ya sé qué hacer con lo que me está impidiendo y bloqueando. Y el tercero es qué es lo que de verdad quiero, mi visión de futuro. Y ahí trabajamos con herramientas como el Ikigai y con otras herramientas y es súper lindo y es ¿a qué vine al mundo? ¿A qué vine hoy? ¿A qué me está llamando mi alma? Luego, entonces ya sé dónde estoy parado, ya sé qué me bloquea y qué hacer con lo que me bloquea. Ya sé, en un proceso de introspección, que me haría inmensamente feliz hacer todos los días de mi vida. Me despertaría con ganas de comerme el mundo por estar haciendo esto. Ahora, ¿qué tengo para hacerlo? Porque claramente los miedos pueden volver ahí, ¿no? ¿Cuáles son mis herramientas? Y aquí trabajamos lo que llamamos nosotros el unfair advantage, la ventaja injusta. ¿Quién eres tú a la luz de lo que has construido? Hay una frase que a mí me encanta en inglés que es your mess becomes your message. Eso que te desordenó la vida, que te jodió, que te afectó, eso se convierte hoy en tu mensaje. Entonces trabajamos unas técnicas divinas para que reconozcas porque tú eres tú tan especial, tan comillas, por encima, no desde el ego de los, sino porque tienes cosas para darle al mundo que los demás no tienen. Trabajamos tu ventaja injusta sobre el mundo. Y el quinto y último paso, ahora sí, después de saber dónde estoy, qué me impedía y qué hacer con eso que me impedía, volver los monstruos positivos. ¿Qué es realmente lo que quiero, mi visión de futuro? ¿Cuál es mi ventaja injusta? El quinto paso es volcar eso en un plan estratégico, accionable y cumplible de vida. Entonces ese es el plan A. Y si lo hacemos con el sistema de acompañamiento, en cada paso vas a tener la mentoría grupal, que es poderosísima, la hacemos Belén y yo, porque lo que te pasa a ti le está pasando a 20 más. Claro. Y cuando uno levanta la mano y dice, entonces miércoles, no soy la única y la respuesta de él te sirve a ti. Sí. Entonces la mentoría grupal, entonces nos gusta que el plan A siempre sea con acompañamiento. Hay coaching individual, porque digo yo, hay cosas que yo las prefiero manejar uno a uno. Y estoy trabajando en esto y me llegó este miedo, coaching individual. Y el de accountability, que es otro tipo de coaching, también es individual para que te muevas. Entonces, plan A y acompañamiento nos gusta que la gente los tome los dos juntos. Y si además quiere tomar el de conocimiento, porque si yo ya estoy más adelantada en mi plan A, yo ya quiero conocimiento, ¡pum! Ahí está, ahí tienes, está grabado, cientos de horas de inmenso valor y tenemos también clases en vivo durante todo el año. No, Caro, eso que nos estás contando es increíble. Tengo otra pregunta, pero antes, ¿qué es eso de la ventaja injusta? La ventaja injusta tiene todo que ver con lo que te decía, o sea, tú por ser tú, piensa en tu vida, Sí. piensa en el día que naciste, tú también ve haciendo el ejercicio, piensa en el día que naciste, en las condiciones que naciste, las que sean, aquí no juzgamos ni bueno ni malo, las que sean. Desde ese día hasta aquí, mira todo lo que has avanzado, mira todo lo que has logrado, mira todo lo que has superado. Mira todos los retos a los que les has dado la vuelta. Sí. Todo eso te ha ido dando un conocimiento, una experiencia, una expertise, unos aprendizajes. Todo eso sumado es tu ventaja injusta. ¿Por qué es injusta? Porque es injusta conmigo que yo no tengo eso que tú tienes. Porque yo no he vivido eso. Ya. Te da una ventaja de manera injusta a ti, solo a ti, porque tú, solo tú, has vivido todo eso que yo no viví. Es injusta conmigo. Ya. Yo no lo tengo. Lo tienes tú. Es tu unfair advantage, es tu ventaja injusta. Ok, ya me quedó más claro. Caro, Forja, yo quiero que hablemos de Forja. ¿Forja entra en este programa o Forja es algo completamente diferente? Ya no existe. Forja ya no existe, pero gracias por preguntarme. Forja fue una inmersión transformativa presencial que hice durante 2 años largos con mi esposo, bueno, con Sarita Gutiérrez, con una cosa muy linda, un retiro muy lindo que hicimos durante 2 parejas durante 2 años largos. Pasaron por ahí más de 300, no sé, 400, no sé cuántas personas. Muy profundo, pero con todos los aprendizajes de Forja, con todos los aprendizajes de Elite, con todo lo que he ido estudiando en neurociencia. Me certifiqué como Neuroscience Coach, con todo lo que aprendí de hipnosis, con todo lo que he aprendido de PNL, con todo lo que estoy aprendiendo con Benjamin Hardy, toda la teoría del yo del futuro, todo eso junto
es que voy a hacer este nuevo proyecto de Jam. Que va a ser una inmersión de 3 días absolutamente transformadora con un equipo ganador, la gran referente de PNL en Colombia, la gran referente de Psyche, son ambas a nivel mundial muy conocidas. La música que está canalizando desde el cielo Lila Jaramillo. Voy a hacer un evento nunca antes visto de 3 días, donde la gente va a dar un salto cuántico, entraste acá y sales acá. Entonces, y no porque yo sea una tesa, porque tengo todas las herramientas que Dios le ha puesto para ponerlas sobre la mesa, para que la gente dé un salto cuántico. Claro, ya hay fecha más o menos, ¿cómo la tienes pensado? De organización logística, yo espero que el primero sea tipo febrero-marzo. O sea, el primer trimestre de 2026. Desde 2026, sea el primer de ya. Estamos organizando logística, presupuesto, equipo, toda la parte de producción mundana, el contenido, contenido es de Dios, porque contenido fue, mira, contenido te cuento así súper honestamente. Un día yo puse en una hoja de papel todos estos temas que te cuento que he ido estudiando, puse curso de milagros, que guío curso de milagros desde el 2021 todos los días, puse mi plan A, puse el lead, puse La magia sí existe, como se llama mi libro, que está disponible en Amazon, hago la cuña, puse como todos los temas. Y cada uno tenía una bolita y de repente yo dije, pero ¿en qué se conectan estos temas? O sea, ¿por qué he estado picando tanta cosa? Y vi como si fuera Harry Potter, como una vaina así como una ruta de 8 pasos y entendí que todo se conectaba. Y dije, wow, ¿qué es este proceso? Y de ahí nació el origen de Jam. Dije, claro, si alguien pasa por estos 8 pasos, me senté y los escribí. Y lo siguiente que pasa, como yo estoy trabajando todas las teorías de Benjamin Hardy, que es un PhD brillante, y él está muy, muy en el tema del yo del futuro y de escalar, pues con base en la teoría del yo hice una meditación, la escribí, la leí con mi voz, me la grabé, bla, 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 y me puse a hacer mi meditación. Y en mi meditación me encontré con mi yo del futuro, vi a Carolina del futuro. Y Carolina me dijo, el formato que vas a hacer es este, las ciudades donde lo vas a hacer son estas, y así me entregó la parte pragmática. Ya sabía el contenido, me llegó la parte pragmática. Como la ruta. Como lo aterriza. Y ahorita justo salgo de aquí, me voy a hacer un autorretiro espiritual para terminar de aterrizar, porque todavía está como a esta altura y necesito terminar de aterrizar. Entonces separé unos días de mi agenda, bloqueé todo, me voy a meter de cabeza para ese autorretiro para terminar de aterrizarlo. Ya tengo un sitio visto, ya tengo unas personas de logística y de producción vistas. Me falta llegar a aterrizar todo y terminar de amarrar. ¿Será en Bogotá? Ponerlo fecha. Primero es en Bogotá. Ay, maravilloso, me encanta eso. El primero va a ser en Bogotá. Buenísimo. Caro, hablemos un poquito del curso de milagros que no lo has contado y tengo curiosidad, creo que de pronto las personas que nos están escuchando también, ¿qué es esto del curso de milagros? Imagínate que hace ya varios años había 2 psicólogos en la Universidad Columbia de Nueva York, muy pilos, con mucho respeto académico, un poco rivales entre ellos por el tema del ego académico, como el ego está en todas partes. Y ella empieza a oír, ella que se llamaba Helen Schucman, empieza a oír una voz muy amorosa, muy dulce, en su cabeza. Y la voz le empieza a dictar y ella empieza a escribir. Pero ella, atea, dice, pues debe ser algún tipo de esquizofrenia. Entonces un día se traga su ego y dice, pues Bill Tedford, que era su rival académico, dice, le va a golpear la puerta y le va a decir, oiga, écheme una mano porque creo que tengo alguna enfermedad mental. Y él le dice, déjame ver lo que estás escribiendo. Cuando él empieza a leer, dice, no, esto tiene una lógica tan impecable que no puede ser producto de ninguna enfermedad mental. Resumen ejecutivo, le dice, yo te ayudo. Y ella recibe 3 libros que le dictan. Los 3 libros originales se llaman Un curso de milagros, luego se escribieron un cuarto y un quinto, que esos ya no fueron canalizados. Los 3 libros originales son un libro de texto donde te dan, digamos, la teoría, un libro de ejercicios, que es una lección para cada día del día, cada día del año, y el tercero se llama El manual del maestro, que es un libro así chiquitico. Los 3 parecen una Biblia, se llama, así de gordo, se llama Un curso de milagros, lo venden en cualquier librería. Se llama así curso de milagros. Un curso de milagros. Un curso de milagros. Okay. A Course in Miracles, un curso de milagros. Lo consigues en Colombia, en la Nacional, en la Panamericana, un curso de milagros. Entonces esos 3 libros, y ella entonces un día le pregunta a la voz, porque la voz de ella amorosa, querida, esto ya es invento mío, ella le dice, oye, me esperas un momentico que tengo que ir al baño, y la voz decía, yo te espero, no, tengo que hacer un sanduchito en la cocina, y yo te espero, o sea, la voz era muy amorosa.
Y entonces un día le pregunta a la voz, ¿quién es? Y la voz le contesta, soy Jesús. Entonces, imagínate, es un libro lleno de amor que tiene unos preceptos, es un entrenamiento mental. El objetivo del libro es entrenarte mentalmente para que puedas ver el mundo de otra manera. No es el mundo dividido entre buenos y malos, porque eso es juicio y el juicio viene del ego. Te enseña la herramienta del perdón. No es del perdón que nos enseñan chiquitos en el colegio. Tú buena, el otro malo, tú magnánima, tienes el poder de perdonarlo porque el otro se portó muy mal. No, ese es un perdón desde el ego. Te enseña el perdón así, entre iguales. Reconoce tu luz y mira la luz del otro y son uno. Te enseña que la culpa no tiene sentido. Dice, a ver, si tú eres hija de Dios, hecha imagen y semejanza de Dios, ¿Dios te habría hecho pecadora? O sea, ¿quién se le ocurre? Si Dios no es pecador, ¿cómo va a crear pecado? La perfección solo crea perfección. Claro. Dios crea su imagen y semejanza. Dios no crea pecadores. Entonces el pecado como tal no tiene sentido, no existe. Que existen errores, claro, somos humanos, metemos la pata. Pero en vez de sentirnos culpables y hundirnos en la culpa, podemos asumir la responsabilidad de hacernos cargo y empoderarnos. La culpa nos hunde, la responsabilidad nos empodera. La culpa es un hijo del miedo. El instrumento del miedo es el ego, te hace chiquiza. ¿Sí? En cambio, la responsabilidad te empodera, te saca adelante. Entonces, es un libro lleno de enseñanzas prácticas con una lógica impecable, así como esto que te estoy diciendo. Dios crea su imagen y semejanza. ¿Podría haber creado maldad? No, Dios no creó la maldad. En esencia, todos somos luz, todos somos Dios. Claro, cometemos errores, por supuesto, pero nadie puede juzgar a otro porque no sabemos en qué contexto lo cometió. Es que yo lo vi, sí, pero viste un fragmentico de este tamaño de la salida, no sabes la historia, no sabes El contexto. Entonces es un libro tan hermoso, tan práctico, no se debe leer solo, no recomienda. Yo lo compré en el 2012 y no entendía un carajo, yo leía y me concentraba así. Y entendía un poquito, yo ya entendí un poquito, de los 5 minutos se me había olvidado. Yo decía, ¿qué pasa con este libro? Yo que soy come libros, ¿y qué me pasa? Claro, hasta que entendí que se debe leer en círculo, se debe leer en grupo. Ok, entonces por eso, con unas grandes amigas del alma en el 2021, creamos un círculo y lo hacemos todos los días a las 6 de la mañana, y sábados, domingos y festivos a las 8 de la mañana, la lección del día. Ok. Hacemos la lectura, yo hago una reflexión y todas hacen unos aportes, pues la que quiera, la que le nazca ese día, potentes, y entre todas construimos el cambio, la inversión de la manera de ver el mundo. Y entonces vemos milagros todos los días. Ocurren milagros. Todos los días nos conectamos y alguien, oigan, miren el milagro que pasó. Pero milagros, o sea, unos chicharrones terribles y de repente todo se voltea y todo sale súper bien. Milagro, una persona que le dicen tiene un cáncer terrible, un milagro. O sea, tenemos un círculo de oración, es súper lindo. Y lo básico es la creencia profunda en Dios. Hay personas súper católicas, hay personas súper cristianas, hay personas más agnósticas, hay personas más cercanas a Buda, pero de fondo, Dios, el centro, Dios, amor. No Dios, Señor, allá arriba, diciéndoles, tú me caes bien, me agradas, para acá, y no está. Sí, no Dios humanizado, no, Dios. Exacto, no el Dios que nos inventamos los humanos, ¿no? Que es un ser humano malvado. No, Dios, amor. Entonces, ahí está. ¿Ese curso es gratuito, Caro? El curso es gratuito. Se puede entrar cualquier persona que esté como en ese mood de quiero entender el libro y quiero también aportar. Luego, lo que hemos venido haciendo, porque esto es bien, bien especial. Entonces, hay gente que un día dice, yo entro, y no vuelven. Entonces, no valoran. Entonces, lo que hemos hecho es que las personas que han entrado por invitación de alguien del grupo, Ya. después de una conversación personal, conectada, pero yo sí le recomiendo a todo el mundo. Obviamente hay gente que es súper extrema de una religión y dice, esto no es lo oficial. Bueno, entonces si no te conectas con eso, no te conectas. Claro. Está bien, sí, está bien. A mi cuñada el libro, de hecho, se lo regaló una monja católica. Le dijo, oiga, esto para mí ha sido lo más transformativo del mundo. Hay sacerdotes que lo hacen, hay sacerdotes que no. Que está bien, cada cual tiene sus caminos. Pero yo le recomiendo a la gente que empiece a investigar, que empiece a leer. Hay muchos círculos del curso de milagros, muchos círculos del curso de milagros. Empiecen a entender, hay una película, el curso de milagros. Empiezan a conectar. Si esto que les he dicho les resuena, empiecen a entender un poquito más. Hay muchos círculos, hay muchos caminos. El curso de milagros es maravilloso. Es duro de entender al principio por la manera como está escrito, pero con una profundidad brutal que termina siendo 100% experiencial. Después del curso de milagros hay más libros canalizados, está
la vía del amor, hay otros libros canalizados que dicen que son el siguiente nivel. Está bien que cada cual diga lo que quiera y está bien porque se trata de conectarnos con el amor, de regresar al amor, de volver a lo fundamental. Para mí este ha sido un camino maravilloso y para mucha gente, pero pues hay diferentes caminos. No, Caro, pues a mí me resuena todo lo que tú has dicho, de verdad que estoy muy, muy conectada con cada palabra que estás diciendo. Y antes de terminar esta conversación, no quiero dejarte ir porque esto es detrás del like. Tu camino en redes sociales, ¿cómo te va con esa creación de contenidos? ¿Cómo comenzó? Así un resumen para que nos cuentes cómo te ha ido en este proceso, que también ha sido como ese trampolín para que muchas personas sepan de ti, te conozcan. ¿Cómo va eso? Yo te cuento la verdad. Era 2018, estaba comenzando en Discovery, yo hacía poco o nada en redes sociales. Y un amigo, Alejandro Bernal, con su agencia digital, me dijo, Carolina, ¿quieres que te maneje tus redes? Y yo, ay, sí, porque mis redes me dan una pereza, me da pereza, ¿a qué horas? No tengo tiempo. Y él me dijo, no te preocupes, fue a mi casa con Carolina, su esposa, con su fotógrafo, me hicieron un día entero, videos, fotos, mi entrenamiento periodístico ayuda, a mí y el hecho que vivo con los estudiando y aprendiendo me fluye. Hicimos un día entero de fotos, videos, audios, oye, y tuvieron ellos un año entero De material. no. Y ahí me pasaba lo que te decía, que yo llegaba a sitios y la gente decía, uy, usted está súper bien, y yo súper bien, pero si estoy en las mismas, claro, veían en redes. Claro. Entonces me dije, las redes son bien importantes. Y además tenía, la verdad, también un poco de prejuicios, ay, no, los que salen en redes, no sé qué, tenía un poquito de prejuicios, pero yo hago una reflexión que la oí un día a una persona maravillosa y es, mira que está llena las redes y si tú que tienes algo que aportar al mundo, desde un lugar de amor, desde un lugar de luz, no lo haces, ese espacio lo está tomando alguien que quizás sea un vendehumo, que quizá lo único que quiera es plata en las redes sociales, que quizá tenga una intención que no sabes qué. Entonces, si no, las personas, te lo digo a ti, bueno, tú estás en redes, pero si no damos todo lo que tenemos para dar en redes desde el lugar del amor, vamos a dejar que ese espacio lo ocupen otros. Creo que es parte de nuestra responsabilidad con el mundo estar ahí. Entonces, así arranqué y luego he probado otras fórmulas y pues ahí voy. Básicamente lo que yo hago es un día como cada 3 meses. Me siento con Tere, que es mi directora de contenido de social media, y ese día, que en mi caso fue ayer, grabo un montón de videos y ya Tere tiene con eso para hacer magia, y hay días que salen carrusales y ya está. Pero es básicamente yo me siento, me concentro, que quiero compartir, que sirve al mundo, que se conecta con los temas que estoy, hago una lista de temas, Tere llega super pila, me propone otra lista de temas, y entre las dos construimos y me siento a grabar. Y lo hacemos en mi casa, y entonces como cada 5 videos me cambio de chaqueta, hago unos acá, otros acá, otros acá, otros acá, otros acá, otros acá, y sale. Y ella lo programa y lo pone al aire y ya. Buenísimo. Así funciona. Me encanta. Ay, Caro, de verdad, muchas gracias por haber compartido todo esto que nos acabas de decir. Nos dejas, por lo menos a mí, me dejas súper entusiasmada y como con ganas de saber más de tus talleres, de todo lo que tú nos ofreces y ese servicio tan lindo que le estás prestando a los demás, como para que salgamos como de pronto de ese caparazón en el que estamos un poco escondidos. Gracias por compartirnos todo esto, nos dejas lecciones muy, muy importantes. Ay, gracias a ti, hermosa, gracias por tu atención, por tu interés, por tu cariño, por tus preguntas maravillosas, por tu luz y por querer llevar esto al mundo, y a ti gracias por aguantarte hasta aquí. Espero que captes, uno tiene la posibilidad, o capto perlas o rechazo, y la lección es libre, pero espero que hayas podido captar muchas perlas. Ay, muchas gracias, Caro. Bueno, este fue un nuevo episodio en Detrás del Like, el podcast. Como siempre les digo, por favor suscríbanse al canal de YouTube, al canal de Spotify, y las personas que quieran mandar sus historias pueden hacerlo a través de mi página web www.paulacastillolenis.com. Ahí encuentran una cajita, yo los leo a todos y para que estemos acá conversando. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.